Mejor las fiestas a las que nos dedicamos en el día de hoy, en esta mañana de verano. Nos vamos de nuevo a Galicia, porque no sé si ha comenzado ya, Antón, la rapa de las bestas. Fijaros a dónde hemos venido, porque queremos que veáis lo más cerca posible. Fijaros qué imagen. Acaban de montar al caballo, estamos en el centro del curro. Vaya sensaciones. De verdad que es indescriptible. Yo me vengo para atrás, pero el valiente de mi cámara se queda en medio para que tengáis las mejores imágenes. Estoy también en el medio. Fijaros... Ten cuidado, Antón. Qué violencia, me atrevería a decir qué violencia, porque corren un serio riesgo de lesiones. Dime, Javier. No, que tuvieras cuidado porque se te ve muy cerca. Y además la imagen No, es yo estoy brutal. separado. Fijaros qué imágenes. No, cuidado mi cámara, que está al otro lado. Es una ¿Estáis auténtica pelea, oyendo el ambiente, que es muy importante? entre el hombre y el animal. Quiero que escuchéis el ambiente, aquí lo traen. Estoy al lado. No sé si... Y aplaude la gente por el esfuerzo. Lo que tenéis que sufrir. Lo que tenéis que sufrir. Las sensaciones y cómo estar Bueno, dentro, aquí Antón. no se sufre, aquí se Ahora pasa mismo. bien, solamente nos esforzamos, pero sufrir no sufrimos. Esforzamos, queremos mantener esta tradición viva que lleva 400 años de historia y nosotros somos sus guardianes, vamos a seguir manteniendo esta historia, esta tradición. Explicaba yo en el primer directo que esto no es igual que los Sanfermines, porque aquí no puede entrar cualquiera. Aquí tienen que ser los lugareños, los que tienen experiencia, y los más pequeñitos tienen que venir de la mano del padre. Bueno, se trata de eso porque es la forma de que empiecen a tomar contacto con los caballos, que sean capaces de estar entre ellos y por supuesto sin lastimarse, y los demás, la gente afuera no puede venir aquí a loitar porque evidentemente podría lastimarse y nosotros conocemos técnicas. Quiero seguir disfrutando de esta Rapa das Bestas, una fiesta declarada de interés turístico internacional. Ahora están mansos, pero habéis visto hace escasos segundos que esto, ¿cómo era, compañeros? Pura acción y enfrentamiento entre el hombre y el animal. Antón, con esa imagen nos quedamos, pero vamos a volver enseguida con una impresionante también en Denia. Bous a la mar. A punto de salir la vaca ya en Denia, Bous a la mar. Vamos a ver cómo está esa fiesta, María. Bueno, pues aquí ya los ánimos candentes porque están a punto de soltar la primera vaca. Son 5 vacas y después soltarán al toro. Estamos con una de las peñas de Denia, que son los chicos que van a estar ahí toreando a las vaquillas, toreando al toro, hasta con el sombrero, me decías. Normal que sí, a ver si puedo poner el sombrero a la vaca en los cuernos. ¿Qué vais a hacer para intentar que salten al mar? Hacer todo lo posible, quitarme la camisa, tirársela, sombrero, cubatas, lo que haga falta, para que se venga de por mí. María, que sale el toro. Sí, cuidado, quítate de ahí. ¿Qué sale? Sí, bueno, habéis visto que han habilitado una zona de barrotes, una zona de seguridad para todos los que estén en el ruedo en el momento. Es un ruedo, por cierto, rectangular, para que uno de los lados, justo aquel lado, es el que da al mar. Y no sé si podéis ver también una barquita que está ahí justo al fondo, que se encargará de recoger tanto a las vacas como al toro. ¿Sabéis? A ver, y nada, Pues y nos no contaban sale, también... María, no sale la vaca, así es que nos vamos a ir inmediatamente a Galicia, porque la imagen es espectacular, lo que está sucediendo en la Rapa das Bestas. Ahí vemos cómo están sujetando a ese caballo para raparle las crines. Es, bueno, pues un ritual, una fiesta ancestral en Galicia, y con esta imagen nos vamos a despedir. Hasta mañana. Recuerden, a las 11:30 de la mañana hasta la 1, en que estaremos de nuevo en esta mañana de verano. Les queremos.